No, Aún profe, no. Ah, ya. dice dialectos y lenguas. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver diferentes lenguas, o sea, aquí no estamos viendo dialectos. Bueno, a lo mejor algunos dialectos sí, otras no. Entonces estamos viendo, por ejemplo, hello, ¿no? Hola, buongiorno, o sea, y en diferentes lenguas, ¿no? Y que son lenguas de diferentes partes del mundo. También está un saludo en lengua japonés, una lengua chino, ¿no? Entonces, podemos observar que en las lenguas del mundo podemos tener diferentes palabras para un saludo, ¿no? Y eso no solamente en las lenguas que tienen poder imperialista, capitalista, poder en diferentes áreas, ¿no? Porque las lenguas no solamente, no las vamos a observar como entes de tipo abstracto, ¿no? Pues no, porque van con elementos culturales, elementos económicos, elementos sociales, elementos políticos, ¿no? Elementos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas lenguas, pues las más sobresalientes en términos tecnológicos podemos decir Japón, China, ¿no? Estados Unidos también, ¿no? Entonces, igual en términos políticos, igual imperialistas como Estados Unidos, ¿no? Que controlan muchas cuestiones económicas del mundo. Entonces, podemos observar que hay una diversidad también en términos tanto culturales, económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces, esa es como una reflexión con respecto a las lenguas, ¿no? Entonces, las lenguas no son solas. Antes podríamos hacerlo de forma metodológica, de aislar la lengua y empezar a describirla, y la aislamos de un contexto social, de un contexto cultural y de un contexto de otros factores, ¿no? Para poder acercarse a la descripción de las lenguas. Entonces, y eso lo hace el lingüista, ¿no? El lingüista se acerca y empieza a escuchar sonidos, a buscar morfemas, a buscar sintagmas, a buscar semas, ¿no? En términos semánticos, ¿no? Entonces, pero eso lo hace como una forma estratégica para acercarte a las lenguas, ¿no? Pero las lenguas realmente, eso es una forma abstracta, pero las lenguas tienen que ver con todas estas cuestiones culturales que les comento, ¿no? Bueno, nos vamos con la siguiente. Eh, Ustedes podrían preguntarse qué entiendes por dialecto entre ustedes. Ahorita no se puede hacer esa dinámica porque pues estamos en forma virtual, ¿no? Entonces, pero sería importante preguntarle a tu compañero de al lado y decirle, oye, ¿tú qué entiendes por dialecto? ¿O tú qué entiendes por lengua? ¿Qué es para ti lengua y qué es para ti dialecto? ¿O piensas que es lo mismo, no? Pero a su vez, ustedes que ya tienen más elementos de tipo, pues, académico, de tipo de formación, entonces ya podrán empezar a distinguir un poco este matiz que hay entre lengua y dialecto, ¿no? Y empezar a definir, una lengua tiene un sistema, este sistema está construido a través de signos, pueden ser, estos signos lingüísticos están construidos a través de fonemas, morfemas, y empiezo a definir qué es una lengua, ¿no? Y esta lengua la pueden hablar una comunidad de habla y así, y entonces, ¿y el dialecto qué es, no? Entonces pueden empezar a ustedes a pensar entre lengua y dialecto, ¿no? Pero todavía va a ser más difícil esta reflexión o esta pregunta en la comunidad, ¿no? O sea, preguntarle a gente de la comunidad y decirle, oye, ¿sabes qué es una lengua? Oye, ¿sabes qué es un dialecto? O piensas que son lo mismo. ¿Tú qué entiendes por dialecto, no? ¿Tú qué entiendes por lengua, no? A lo mejor les dan algunas respuestas, a lo mejor no, a lo mejor muy simples, a lo mejor depende, ¿no? Entonces, pero sería importante como explorar esta parte, ¿no? Así voy a preguntar a mis vecinos, ¿no? Oye, si tú sabes qué es una lengua, tú sabes qué es un dialecto, que además es importante porque a veces por confundir y decir que lengua es igual a dialecto, a veces se utiliza de forma peyorativa y dices, es que este cuate que viene de esta zona, de este pueblo originario, habla dialecto. Y lo que realmente no saben es que habla una lengua, ¿no? Pero también es relativo un poco esto, porque ahorita lo vamos a ver porque es relativo. Bueno, pero si podemos, nos podemos poner en el rollo más estricto de una definición y podemos encontrar muchas definiciones, pero esta es una que me llama mucho la atención, que es propia de investigadores del Colegio de México, en uno de sus diccionarios, del uso del español de México. Ellos dicen, el dialecto es una manera de hablar de una lengua, o sea,
es una forma, una manera de hablar una lengua. Un grupo de personas, una comunidad o los habitantes de una región. O sea, este grupo de personas puede tener una forma de hablar de una lengua, o una comunidad específicamente puede tener una manera de hablar, o habitantes de una región pueden tener una forma de hablar de una lengua. Así, por ejemplo, él habla de la Ciudad de México, él habla del Bajío y él habla de Castilla. Todos estos se les consideran como dialectos. ¿Por qué? Porque la lengua en este caso sería el español, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar así de forma global, el español no solamente, o sea, es la lengua, pero no solamente se habla en España, como dicen aquí en Castilla, o en México, también se habla en Argentina, se habla en Chile, se habla en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, o sea, en diferentes países que se habla el español, pero todas estas formas o maneras de hablar se les van a considerar, como aquí bien dice, como dialecto, ¿no? Entonces la lengua central sería el español, pero todas estas variantes de habla, o sea, estas diferentes formas de habla o estas maneras de habla son los dialectos, ¿sale? Entonces así ya de forma muy simple y muy sencilla empezamos a percibir que la lengua es como la parte más central, ¿no? Que es la parte que tiene ya todo el sistema, y los dialectos es esta cuestión, ¿no? Pero podemos decir que según la definición, todos hablamos un dialecto. Y eso sí, o sea, podría ser significativamente, porque yo hablo la lengua española, pero mi dialecto que estoy hablando es el dialecto de la Ciudad de México, la ciudad del centro del país, ¿no? Que a lo mejor dentro del mismo centro del país hay muchos dialectos porque hay una diversidad de personas de diferentes partes del mundo, bueno, sí del mundo, pero también de México, y que hablan un español, y que a lo mejor se van a notar un español de la zona oriente, un español de la zona poniente, un español de la zona centro, de la misma Ciudad de México. Entonces ahí vamos a ver diferentes matices o maneras de hablar, y esos son dialectos de la misma Ciudad de México. Pero aún así podemos ampliar el núcleo de habla y podemos decir, pero si nos vamos a la parte norte del estado de Sonora, o en el estado de Sinaloa, o en el estado de Monterrey, o en diferentes estados, vamos a decir, ellos hablan un español muy del norte, ¿no? Pero no dejan de ser hablantes de la lengua española. Entonces el dialecto de ellos es muy de esa zona, de esa región, ¿no? Y por ejemplo, si nos vamos todavía hasta la parte sur de la República Mexicana y nos centramos en la zona pues de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, ellos hablan un español también, pero podemos decir que ellos hablan un dialecto del español más de esa zona. Entonces, eso es importante porque empezamos a reconocer que ya los dialectos pueden estar a nivel mundial, en diferentes países, pueden estar a nivel estatal, o sea, a nivel regional, ¿no? Entonces podemos encontrar dialectos o sea, y podemos encontrarlos así en, en otras lenguas también, o sea, no solamente es exclusivo del español, o sea, el español es un ejemplo, pero yo me puedo poner así a reflexionar, que digo, pues voy a empezar a observar la lengua ingigua o la lengua náhuatl, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco más con el náhuatl porque en ese grupo hay más náhuatl, ¿no? Que ingigua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que voy a hacer es reflexionar si hay dialectos en la zona de Puebla, ¿no? Entonces voy a buscar, en Puebla hay un dialecto del náhuatl que se oye en la parte norte de Puebla, pero también entre la parte sur hay otro dialecto y en la parte centro de Puebla hay otros dialectos de la lengua náhuatl. Entonces voy a encontrar que hay dialectos la lengua central sería el náhuatl, pero a su vez, eso estamos hablando de forma estatal. Entonces, de hecho hay estudios que dicen que cuántas variantes dialectales hay no nada más en Puebla, y allí hay varias, ¿no? O sea, pero además nos vamos más allá y decimos, no, pero nahuas no solamente hay en Puebla, también hay nahuas ¿cómo se llama? En la Ciudad de México. Y también hay variantes dialectales dentro de la misma Ciudad de México, por ejemplo,
el náhuatl de Milpalta es una zona, pero antes en la parte centro de México había hablantes, ya se perdieron y ya casi no hay, pero había otra forma de hablar, otra manera de hablar que también podría ser otro dialecto, ¿no? Y si nos vamos todavía más, ampliamos más dentro del territorio, pues en Hidalgo hablan náhuatl, ¿qué se llama? En San Luis Potosí hablan náhuatl, en Durango hablan náhuatl, en Michoacán hablan náhuatl, en Tabasco hablan náhuatl. Y entonces empezamos a buscar, dicen, pero son variantes dialectales. Entonces, por eso el náhuatl como lengua, pues tiene 31 variantes dialectales, porque se empezaron a reconocer que hay lenguas, que esta lengua tiene diferentes formas y maneras de hablar, ¿no? Entonces, por eso es importante que no solo se piensen en el español, así pasa con otras lenguas, ¿no? O sea, no solamente, también en el lingüa, también en el, por ejemplo, en el amuzgo, en el mixteco, en otras lenguas, ¿no? Entonces, pero para yo empezar a identificar metodológicamente si hay si decir que una lengua es lengua y el otra es dialecto, hay una metodología que se le conoce como esta metodología que es netamente lingüística, que es la metodología sobre la inteligibilidad, ¿no? Entonces, la mayoría de los lingüistas generalmente usamos este criterio. Se le llama un criterio de inteligibilidad mutua para distinguir una lengua de dialectos, ¿no? ¿Y esto cómo es, no? Es muy simple. O sea, vas a poner, o sea, hablar, por ejemplo, de diferentes zonas, una lengua. Por ejemplo, puedo poner a hablar un argentino con un chileno, un paraguayo, y se van a entender. Entonces, eso significa que es una inteligibilidad mutua, que se van a entender, que van a, o sea, si están hablando, a lo mejor hay elementos lexicales que pueden saltar y pueden decir, es que yo no digo así, para nosotros esto significa esto y para nosotros significa esto. Eso pueden saltar elementos significativos lexicales, pero de que se entienden, el mensaje se entienden en su mayoría de los significados. Entonces, eso significa que hay una inteligibilidad mutua, ¿no? Entonces, eso significa que son dialectos de una lengua y que sí se entienden, o sea, así de simple. O sea, decimos que es el dialecto argentino, el dialecto de Paraguay, el dialecto de Chile, y sí se entienden, o sea, así de simple. Entonces, ahí ya no nos tendríamos, o sea, pero eso no más es así como de tan simple, ¿no? Porque hay pruebas de inteligibilidad, hay metodología, o sea, todo un método para hacer eso, o sea, para hacer estudios de dialectología utilizan pruebas que nos da esta cuestión de inteligibilidad. Entonces utilizan desde cuestionarios, videos, audios, o sea, una serie de herramientas que van a servir para medir los grados de inteligibilidad y decir en esta lengua puedo observar que hay estos dialectos y que a lo mejor varía en esto, a nivel fonético, a nivel sintáctico, a nivel morfológico, lexical, a nivel, o sea, entonces o sea, o sea, no se trata de que ustedes aprendan esta cuestión pero que sepan, ¿no? Hay estudiosos, lingüistas que han trabajado esta variación de inteligibilidad para empezar a observar cómo se comportan los dialectos dentro de una lengua, ¿no? Entonces podemos decir que las variedades lingüísticas cuyos hablantes se entienden unos con otros son considerados de la misma lengua. O sea, es lo que les decía, el, si se entiende el argentino, el español de España, el mexicano y todos se entienden, significa que ellos hablan la misma lengua, y en este caso sería la lengua española, ¿no? Mientras las variedades cuyos hablantes ya no se entienden, o sea, y se consideran ya otros idiomas. Y eso puede suceder porque las lenguas cambian todo el tiempo. Y a veces puede ser que ya la lengua se esté separando tanto como dialecto y termine siendo una lengua, ¿no? Eso se ha dado en algunas lenguas, pero es importante que lo tengan. Ya ha habido, por ejemplo, en lenguas originarias que dicen, no, es que aquí entre mixtecos nos entendemos, pero esta variante, específicamente esta variante de esta zona, de esta región, no la entendemos ninguna de las variantes. Entonces, a lo mejor está pasando un proceso de que se está convirtiendo en una lengua de forma separada y a lo mejor ya se va a llamar de otra forma, ¿no? En un futuro, ¿no? Entonces, pero eso significa que ya no son inteligibles, se llaman ininteligibles, ¿no? ¿Sale? Esa es la metodología que se utiliza para describir si es un dialecto o no es un dialecto o es parte de una lengua, ¿no?
Entonces, usando este criterio de inteligencia, hablar de esa pregunta con la persona. No, este es como un ejercicio, pero no lo vamos a poner porque no se puede. Pero podemos observar, gracias a todos estos estudios que han hecho muchos lingüistas, ya podemos decir que dentro de la familia Romance encontramos diferentes variantes, diferentes lenguas, o sea, lenguas y a su vez diferentes variantes dialectales, ¿no? O sea, encontramos lenguas como el catalán, el italiano, el español, son lenguas de la familia Romance, pero a su vez el español, ahorita acabamos de hablar y decir, hay variación dialectal del español, y no sabemos si hay una variación dialectal del italiano o una variación dialectal del catalán, que son lenguas propias de la familia Romance, ¿no? Entonces, estos lo han hecho estudios ya investigadores lingüistas que se dedican a trabajar con esta familia del otro lado del mundo, ¿no? Y que son lingüistas que se han preocupado por trabajar con esta lengua. Pero ¿qué nos hace ser una familia? Y eso se lo he comentado en algunas otras clases, que lo que nos hace ser familia es que coincidamos con algunos elementos de tipo lingüístico, ¿no? Que pueden ser desde un nivel que compartamos, por ejemplo, en las familias otomangues comparten el tono, y muchos tienen diferentes niveles de tono, pero tienen esa característica común entre las lenguas de la familia otomangue, ¿no? O, por ejemplo, las lenguas mayas tienen elementos sonoros como las glotalizaciones y que son muy particulares y muy frecuentes en la familia maya. Y eso hace que sean hermanas y que haya un grupo de muchas lenguas hermanas de esta familia maya, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, elementos romances, o sea, la familia romance, vamos a encontrar coincidencias, ¿no? El español pertenece también a la familia romance. Y aquí va a haber un ejemplo de coincidencias, a lo mejor no se ven tan claramente, pero sí se pueden escuchar o se pueden, pero eso nos puede dar un indicador que sí son hermanas, que son familiares en términos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en español, está nevando, el italiano dice, está nevando, ¿no? O si dice, hay viento, è ventilato, ¿no? O sea, entonces hay como ciertos elementos ahí que hay un contacto en términos de sonidos que se pueden percibir y que podrían tener cierto significado, ¿no? Está lloviendo, por ejemplo, está es totalmente, es similar a la de está, ¿no? Está lloviendo, pero además aquí el léxico a lo mejor ya está mucho más diferente, ¿no? Aquí está lloviendo, pero aquí está piovento, ¿no? O aquí dice, está nublado en nebuloso. O sea, vean, hay como cierta significación que podrían coincidir en el estado significativo de estos léxicos. Hace calor, a caldo. O cómo está el tiempo, come le di tempo, ¿no? Entonces así, ¿no? Hay cosas que dices que coinciden porque son familia, o sea, son parte de esta familia lingüística y que lo podemos observar, ¿no? Pero son lenguas diferentes, ¿no? O sea, eso es, pero lo que sí estamos dando cuenta que sí hay coincidencias a lo mejor en algunos sonidos o en algunas expresiones, ¿no? Entonces podemos, pero otra cosa que también podemos observar en esta metodología de inteligibilidad para poder detectar si son dialectos o son lenguas, hay se le llama inteligibilidad asimétrica, ¿no? Porque hay asimetrías dentro de las mismas lenguas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, esta es una asimetría totalmente donde se puede decir que hablantes de la lengua danés entienden fácilmente hablantes del sueco, ¿no? Pero el sueco a su vez dice, yo no entiendo hablantes del danés. Y eso es pues una cuestión de actitud, ¿no? De yo no quiero entenderlo, aunque lo entienda, ¿no? Esa es una cuestión de actitud lingüística. Pero también, ¿qué podemos decir? Y aquí, esto yo lo he observado claramente, tengo amigos que son brasileños que hablan portugués y que pueden estar hablando con nosotros en su propia lengua, que es el portugués brasileño, y yo los puedo entender, significados, porque pertenecemos a la misma familia lingüística. Y pues a lo mejor la actitud del mexicano es como más bonachona, más abierta, y más permisible para poder entender otro idioma, ¿no? Pero a diferencia de si lo hacen al revés, si yo empiezo a hablar, a veces algunos hablantes brasileños que hablan portugués, pues si no te entiendo, ¿no? Entonces, eso también puede ser actitud lingüística, ¿sale? Pero eso no solamente es esa parte, o sea, hay otras cosas mucho más, o sea,
Otras cosas que podemos ver en una simetría muy clara, por ejemplo, en los idiomas del chino, en el chino, en el país, en el continente asiático, podemos encontrar una variedad de idiomas chinos, ¿no? O sea, entonces, pero hay dialectos que no se van a entender, que no son mutuamente inteligibles. Pero ellos, ¿cómo resuelven toda esta inteligibilidad? Pues con la escritura. Entonces, aunque no se entiendan, tienen un sistema de escritura único entre ellos. Entonces, todos escriben en chino y se van a entender, aunque no se entiendan en la forma de habla. Entonces, ellos, es asimetría en términos de habla, pero es algo más estándar en forma de escritura. Entonces, lo que hacen es una estrategia que hace la comunidad china, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sistemas como en la India que tienen 14 sistemas de escritura. O sea, se podrán entender en el habla, en dialectos de la lengua india, pero la lengua, ellos tienen una diversidad de sistemas de escritura, ¿no? Entonces aquí está como al revés del chino, ¿no? Pero ¿qué pasa en, ¿cómo se llama? En la parte de otros países, pero además, ¿qué otros factores influyen en esta asimetría? Pues podemos ver factores culturales, factores religiosos, factores políticos, ¿no? Cuando la gente elige identificarse o no identificarse con otros que hablan esa misma lengua. O sea, eso ya es lo que les decía, un poco de actitudes. O sea, mi actitud puedo ser, yo no me quiero identificar con los brasileños y aunque les entienda, voy a decir, no los entiendo, ¿no? Eso puede ser una actitud cultural, ¿no? Puede ser cultural. Pero también hay cuestiones de factores religiosos que van a influir en que no quieran que se entiendan las lenguas, aunque se entiendan, aunque sean mutuamente inteligibles y digan, no, yo no quiero saber nada de este grupo cultural y aunque hable esta lengua y aunque sienta que esa lengua la entiendo, voy a decir no, o sea, no. Entonces, hay unos ejemplos como, por ejemplo, pues ejemplos donde la misma lengua o variantes de la lengua se conocen por diferentes nombres por razones culturales, políticas, religiosas. O sea, el serbio y el croata. O sea, se conocen como lenguas diferentes, pero realmente o sea, sí se entienden, pero por cuestiones aquí culturales no han podido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, aquí fue una cuestión religiosa y que dijeron entre el macedonio y el no nos entendemos, aunque sí se llegan a entender. Y así, cada lengua va a tener como pues, la cuestión cultural, social va a influir, ¿no? Pues, recuerden que la materia se trata, pues esta cuestión ya no solamente la cuestión lingüística, sino ver qué factores culturales, políticos, económicos, religiosos pueden influir en estas cuestiones, ¿no? Y en este caso estamos hablando en cuestiones de inteligibilidad, ¿no? Por ejemplo, la identidad política y cultural afecta la identificación de las culturas distintas, de las lenguas distintas. Por ejemplo, aquí podemos decir que el calabri y el nembe son dos variantes lingüísticas que se hablan en Nigeria, o sea, son dos variantes, ¿no? Que están aquí en este país, ¿no? Y el nembe dice ser capaz de entender al calabri, o sea, ellos están aceptando en términos, dice, yo sí los entiendo, dice el nembe, yo sí entiendo cuando me hablan en calabari, ¿no? Pero sin dificultad, ellos dicen, sí, sin problemas, pero el calabari, dices, son más, o sea, ellos más resistentes y consideran que los Nembes son los primos pobres, ¿no? De este país y dice cuya habla es ininteligible. O sea, ellos dicen, yo no los entiendo. O sea, ellos son como es una actitud cultural y política, dices. Yo digo, no los entiendo y me resisto a no entenderlos, dice a los Nembe. Y los Nembe dicen, sí, nosotros sí los entendemos. Dice, ¿por qué? Pues porque son pobres, ¿no? Son nuestros el grupo étnico pobre de este país, ¿no? Vean, o sea, vean cómo hay factores muy fuertes y así, o sea, se ve, y nosotros como mexicanos no estamos exentos, o sea, en México también y ahí vean cómo estas cuestiones sociales van a influir en las cuestiones de los dialectos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el Soxil y el Sectal son dos, o sea, de hecho oficialmente se conocen como dos lenguas diferentes, pero hay muchos investigadores coinciden que el sectal y el soxil son la misma lengua y son variantes dialectales, ¿no?
Pero aquí el lingüista pasa a un segundo término, ¿no? Aquí son más cuestiones de tipo social, ¿no? Entonces, y cultural. Entonces, aquí pasa como allá arriba, ¿no? Dice, el sectal dice, yo no entiendo al soxil, y el soxil dice, yo no entiendo al sectal, ¿no? Y son actitudes culturales, ¿no? Y entonces por eso se empezó a convertir de que entonces la lengua sectal es una lengua y la lengua soxil es otra lengua. Y eso también pasa lo mismo, aquí ponen un ejemplo del zapoteco, pero también lo he observado cuando estuve en el norte y con algunos ya citas de algunos investigadores que han trabajado esto, como el vaquero que les presenté en algún momento en otras clases. Él hizo un estudio dialectológico de lenguas del norte, ¿no? Y se dio cuenta que, por ejemplo, en la lengua yaqui y en la lengua mayo, es una sola lengua. Él dijo, no, es que tiene el mismo sistema morfológico, el mismo sistema fonético. Entonces, él es lingüista y empezó a observar, dice, no, junto con pruebas y todo, ¿no? Y dijo, es que es lo mismo, o sea, es que la única actitud es de que ellos dicen, yo no entiendo al yaqui, y el yaqui dice, yo no entiendo a los mayos. Y entonces así como el sectario Soxil. Entonces llegaron un momento en términos políticos y culturales, dijeron, no, o sea, mi territorio yaqui es este, mi territorio mayo es este. Y háganle como quieran, ¿no? Y cuando me llega un yaqui y me quiere hablar en su lengua, aunque yo lo entienda, yo voy a decir, no te entiendo nada, ¿no? O sea, ya es la actitud cultural y política. Y lo mismo sucede con viceversa, ¿no? Dice el mayo, si llega un yaqui a mi territorio y me hablan en la lengua yaqui, yo voy a decir que no lo entiendo, aunque lo entienda. Y hizo pruebas de inteligibilidad y se dio cuenta que sí eran inteligibles estas lenguas, ¿no? Bueno, estas variantes, ¿no? Pero al final de cuentas, por cuestiones geográficas, cuestiones políticas y culturales, terminó siendo una lengua el yaqui y terminó siendo otra lengua el mayo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en muchas lenguas, ¿no? O sea, en el zapoteco y en el mixteco sucede cosas similares, ¿no? Y, pero después ya que hacen muchos estudios de tipo lingüístico, o sea, de este tipo o sea, para poder empezar a describir cuántas lenguas hay en México, tuvieron que primero hacer estudios de genealogía, de habla, de lenguas, para saber cuáles pertenecían a tales y cuáles son similares, estudios lingüísticos, ¿no? Para decir, estos pertenecen a esta familia, estos pertenecen a esta otra familia, esta no está emparentada con ninguna familia, está aislada, y así. Y entonces, justo el INALI lo que hace es como recopilar toda esa información de los estudios previamente que ya se habían hecho de algunos lingüistas, y también ellos aportaron a corroborar sus investigaciones, y entonces empezaron a proponer, una familia lingüística se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus estructuras lingüísticas y léxicas se deben a un origen común histórico. Esa es una forma de definir qué es una familia lingüística en términos de una categoría que propone el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero después dice, pero no me voy a quedar con las familias, sino quiero saber cuántas lenguas hay, o sea, hay muchas familias, pero también saber cuántas lenguas hay, pero ellos no dicen lenguas, ellos dicen, al término lengua le vamos a dar el nombre de agrupación lingüística. Y dicen, una agrupación lingüística se define como el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente como un pueblo indígena. Entonces, por ejemplo, los Oxiles o los Batsitko es un pueblo indígena, además, es una etnia, y ya además ya está separado como les digo, de los sectales, ¿no? Y también es otro pueblo indígena. Y entonces por eso mismo se convirtieron en lenguas, pero además no solamente están ellos en esa zona, ¿no? Y no es de esa sola familia, también están los tojolabales, están los cachitqueles, los mam, están los cacó, los cató, que diga, los cató, están los tusují, o sea, son lenguas que pertenecen a una familia, pero además son agrupaciones lingüísticas, ¿no? Está confuso esto porque eso fue lo que propusieron los investigadores del instituto, ¿no? Que además ahorita están como retractándose y están diciendo, no, es que son lenguas, ¿no? Entonces, están ahí como en el limbo todavía, ¿no? Pero lo que sí se acertaron fue en la cuestión de la variante lingüística. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay, o sea,
dice, como se define una forma de habla, o sea, es lo que decía el concepto, es una manera, una forma de habla, ¿no? Que presenta diferencias estructurales a nivel léxico, ¿no? Y entonces aquí ya podemos empezar a retomar. Las diferencias no solamente van a ser a nivel léxico, pueden ser a nivel fonético, a nivel sintáctico, y eso se puede notar en las diferentes lenguas, ¿no? Y entonces, por eso, y también hay elementos de identidad sociolingüística, ¿no? Que eso ya es un complemento más, que es lo que estamos viendo ahorita en términos que también la